Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. ¿Para qué? Eso no era seguro. Todos volvieron sus ojos hacia Cersei. Después de todo, ella fue quien los convocó. Pero en el fondo, ya sabían la respuesta. Cersei los miró y dijo lentamente: la reaparición de los desviantes significa que nuestra misión está llegando a su fin. Necesitamos unirnos y descubrir la verdadera causa de todo esto, para garantizar la seguridad de todos. Por ejemplo, todavía no hemos podido llegar a Ahab. Tan pronto como terminó, Gilgamesh aplaudió y saludó con la mano en señal de desdén. No lo haré. Haz lo que quieras. Estoy protegiendo a Athena. Y no era el único. Otros también expresaron su negativa. Su única misión era ayudar al desarrollo de la humanidad. Todavía no sabían la verdadera razón por la que los celestiales les habían encomendado la tarea de proteger a la humanidad. Así que no vieron ninguna necesidad de reagruparse sobre esto. Ellos no querían ir. Fue una pérdida de tiempo. Al final, muy pocos estuvieron dispuestos a reunir a todos. Los Eternos habían estado divididos durante mucho tiempo. Suspiró. Cersei dejó escapar un suspiro. Pero necesitamos encontrar a Ahab. Debemos asegurarnos de que nuestra compañera no haya sido atacada por los desviantes. Ahab no tiene capacidad de combate. Si la capturan, se acabó. Rugido. Justo cuando terminó de hablar, un rugido bestial sacudió el suelo. Un impacto violento destrozó la casa donde se encontraban. Varias personas fueron enviadas a rodar. Gilgamesh dio un paso adelante, con los puños brillantes, y cargó con fuertes golpes. Los demás se recuperaron rápidamente y corrieron a ayudar. Una feroz batalla estalló sin previo aviso. Nadie sabía cuánto duró. Cuando la pelea finalmente terminó, todos permanecieron sentados jadeando en medio de las ruinas. ¿Están todos aquí? Cersei se puso de pie con dificultad, observando los restos. Pero después de buscar, se quedó paralizada. ¿Dónde está Sprite? ¿Dónde está? Ejem. Kingo, el Eterno de Bollywood, se aclaró la garganta antes de decir: creo que vi cómo se la llevaban. ¡No! Cersei gritó desesperada y trató de perseguir a los Deviants que huían. Pero alguien la detuvo. Deberíamos reunir a los demás. Necesitamos mantenernos unidos y vigilar a nuestro líder, Ahab. Más tarde, después de calmarse, Cersei se sentó con los demás en silencio. Ella miró a su alrededor, sus caras cansadas, y de repente recordó lo que había dicho Spider-Gwen. Si es algo común, acude a la policía de Nueva York. Si es algo sobrenatural, acude a los Vengadores. Gwen había dicho eso antes de alejarse. Pero Cersei se había acordado. En ese momento, Sprite estuvo de acuerdo con ella en que debían buscar a los demás. Pero ahora, al mirarlos de nuevo, pensó que tal vez debería recurrir a los Vengadores. Todavía no. No fue hasta que conoció a Ahab, el líder de los Eternos. Lo que ella no sabía era: Ahab ya estaba muerto. Mientras tanto, después de un tranquilo mediodía de pesca, Lorien finalmente recibió un visitante que nunca pensó que volvería a ver. ¿Quién podría ser? Bang bang. Adelante. La puerta se abrió y un hombre con chaqueta, rasgos afilados y postura erguida, entró. Sí, era el Capitán América. Capitán. Hola, hola. Cap, con su gorra puesta, saludó a Lorien cuando entró. Lorien le hizo un gesto para que se sentara y le entregó una botella de té con leche. Pensé que nunca aparecerías aquí. Sí. De vuelta en el aeropuerto en Alemania, Lorien ciertamente le había hecho pasar un mal rato, haciéndolo quedar mal delante de todos. Pero eso fue solo porque Cap se negó a seguir las reglas e insistió en hacer lo que quería libremente. Cap sacó una silla y se sentó, aceptando el té con leche que Lorien le deslizó. No ayudabas a nadie, ¿verdad? Dijo. Y después de todo eso, volviste a ser una psicóloga común y corriente. No luchaste por el poder. No buscaste el lucro. Solo intercediste por Wanda. Así que no hiciste nada malo. Eso sí lo sé. Lorien lo miró un poco sorprendido. ¿Entonces este era el sentido de justicia de Cap? Incluso si él fue el que sufrió, siempre y cuando la otra persona no estuviera equivocada desde su perspectiva, Cap lo perdonaría. Incluso si hubieran hecho algo cuestionable. Oh, Lorien se dio cuenta ahora. ¿No era Bucky el mismo? Y Cap también le había perdonado. Pensando en esto, Lorien sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Pero no quería pensar mucho en ello. El pasado era el pasado. Si la conversación era sobre qué tipo de mujeres eran bonitas, qué hacer después del trabajo, si tomar un café o dar un paseo en coche, claro, podía charlar y pasar el tiempo. Pero si se tratara de los Vengadores, el futuro de la ciudad o la seguridad de la gente, entonces Lorien buscaría una forma de obligarlo a irse antes.
Y Cap era exactamente ese tipo. Entonces Lorien fue directo al grano. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te impulsó a acudir a mí incluso cuando te buscan en las Naciones Unidas? Esa era la verdadera pregunta. Cap no habría venido aquí solo para charlar. La franqueza de Lorien dio justo en el blanco para lo que Cap quería. La débil sonrisa de Cap se desvaneció. Ahora parecía serio y le dijo a Lorien. Lorien, puedo acceder a toda la información externa de Wakanda. La alianza de las diosas puede convertirse en un nuevo pilar en los corazones de la gente. Siempre que Wanda anuncie que asumirá el cargo de nueva líder de los Vengadores, el equipo recuperará la mayor parte de su credibilidad y autoridad. Entonces los superhéroes volverán a ser libres para luchar contra el crimen y proteger la Tierra. Las palabras de Cap eran sinceras. Lorien podía notar que realmente lo decía en serio. Él genuinamente quería que Wanda liderara a los Vengadores, para restaurar su posición e influencia. Incluso si no se pudiera restaurar por completo, aún así tendrían mucha más voz y voto que la que tienen ahora. Pero ¿cómo reaccionaría Wanda si escuchara esto? Lorien lo pensó y luego no pudo evitar reír. Cap vio esto, visiblemente desconcertado. Extendió las manos. ¿Por qué te ríes? ¿Dije algo gracioso? Lorien agitó la mano. No. Lo que dijiste fue muy sincero, y sé que lo dices en serio. Solo pensé en algo divertido. Cap lo miró. ¿Qué es tan gracioso? No importa. Lorien dejó que la sonrisa se desvaneciera y dijo con calma. Pero Wanda es Wanda, y yo soy yo. Aunque estuviera de acuerdo contigo, no le diría a Wanda. Ve a liderar a los Vengadores. Deberías hablar con ella, no conmigo. El mensaje tácito era claro. Deja de perder el tiempo. Si Lorien hubiera pensado así, se lo habría sugerido a Wanda hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, ella lo escuchó. Pero Cap siguió adelante. Ese día en el aeropuerto de Leipzig, ya lo sabía. Wanda confía en ti. Te escucha. Si das el primer paso, lo más probable es que ella te siga. Ah, ¿sí? ¿Puedes verlo también? Lorien hizo un gesto de impotencia. Bien. Llamaré a Wanda. Puedes decírselo tú mismo. Si ella está de acuerdo, yo también. Pero ahora mismo no ha oído ni una palabra de lo que decimos. ¿Qué te parece? Quería que Cap lo viera con sus propios ojos. No todos compartían sus supuestos ideales de libertad. Cap lo pensó y luego asintió. Está bien. Bien. Lorien se giró hacia la habitación contigua, donde Ella estaba jugando. Ella, ve a buscar a Wanda. Ella salió corriendo sin dudarlo. Unos momentos después, Wanda bajó las escaleras con ella, todavía secándose las manos con una toalla, con un delantal rojo atado alrededor de su cintura. Ella debe haber estado cocinando. Tan pronto como bajó, Wanda miró directamente a Lorien y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa, querida? Te estaba haciendo unos pastelitos. Lorien sonrió cálidamente y luego inclinó la cabeza hacia Cap, indicándole que siguiera adelante. Cap, por un momento, quedó atónito. El miembro más fuerte de los Vengadores, actuando como un ama de casa. Respiró profundamente y empezó. La libertad es importante. Innumerables personas luchan por ella. La mente de Lorien desconectó la mayor parte del discurso. Cuando Cap finalmente terminó, miró a Wanda y dijo, ¿qué te parece? Vuelve y lidera a los Vengadores. La libertad te necesita. Para entonces, Lorien ya sentía que algo no andaba bien. No con Cap, sino con Wanda. Ella permaneció en silencio, con los puños fuertemente apretados a los costados. Cap confundió su silencio con vacilación. Pero antes de que pudiera terminar la palabra, estallido. La pesada puerta de la oficina de Lorien se abrió de golpe por sí sola. Una voz fría cortó el aire. Salid. Uf. Lorien se cruzó de brazos e intercambió una mirada con Ella, que se asomó a su lado. Ambos tenían la misma expresión de TSK. Pero Cap apenas logró decir la primera palabra. Auge. Una oleada de energía escarlata brotó del cuerpo de Wanda. Grieta. Una escarcha roja se extendió bajo sus pies. Lorien empujó a Ella con sus labios, como diciendo, está a punto de perderlo todo. Efectivamente, las siguientes palabras de Wanda llevaban consigo el frío del hielo sellado durante milenios. Salid. La voz de Wanda era suave, pero su rostro estaba completamente inexpresivo. Pero Cap era testarudo. Levantó una mano, intentando hablar de nuevo. Ding. El ascensor exterior se abrió solo. Cap echó un vistazo. Estallido. En un instante, una fuerza invisible lo arrojó contra el ascensor. Su rostro quedó aplastado contra la pared, incapaz de moverse. Timbre. El botón del ascensor se iluminó para el primer piso. Estallido. Las puertas se cerraron y Cap fue enviado voluntariamente hacia abajo. Sí, con mucha voluntad.
tan con mucha voluntad que ni siquiera quiso salir cuando llegó al fondo. Después del espectáculo, Lorien se cruzó de brazos. Ella hizo lo mismo. Ambos hablaron al mismo tiempo. ¡Qué trágico! TSK, TSK, TSK. Cap realmente se había metido con la persona equivocada. Wanda acababa de empezar a vivir la vida tranquila que anhelaba. Entonces alguien llegó y le dijo que la abandonara y volviera a una vida aún más agotadora que antes. ¿Cómo no iba a explotar? Tras arrojar a Cap, Wanda levantó la cabeza. Lorien vio que sus ojos brillaban de lágrimas. Él abrió los brazos y Wanda se arrojó a su abrazo como una paloma asustada. Lorien le dio una palmadita en la espalda. No le des demasiadas vueltas. Simplemente sigue tu corazón. Ya te lo he dicho. Eres tú mismo. No eres nadie más. Luego empujó a Ella con el pie. ¿Verdad, Ella? Ella se frotó el lugar donde la había pateado. Bien. Wanda permaneció en silencio en sus brazos un rato. De repente, levantó la vista y dijo: algún día, quiero anunciar cosas como las de Tony Stark. Les diré a todos que tengo a alguien a quien amo, que disfruto ser ama de casa. Ser superhéroe es solo algo que hago por mi cuenta. Lorien le pellizcó la mejilla. Claro. Lo que quieras. No te dejes encadenar por las expectativas morales. Simplemente vive tu propia vida. Tener la capacidad no significa que estés obligado a hacerlo todo, ni a salvar el mundo siempre. Eso no es más que chantaje moral. Wanda asintió con firmeza. Estaba claro. No tenía ningún deseo de volver a ser el centro de atención. Salir de vez en cuando a combatir el crimen. Bien. Pero vivir con un horario fijo como superhéroe a tiempo completo. No. Después de calmarse un poco, Wanda de repente se quedó sin aliento. ¡Ay, no! La crema batida que acabo de hacer. Rápidamente abrió un portal y pasó a través de él. Un momento después, su voz aliviada llegó desde adentro. Gracias a Dios que está bien. Ella le dijo a Lorien que esperara un poco, cerró el portal y volvió a terminar cuidadosamente sus pastelitos franceses. Lorien regresó a su asiento. Y así, sin más, desapareció medio día de inactividad. Se estiró perezosamente y abrió la boca para atrapar el pastelito que Wanda le entregó. Un mordisco, y se acabó. ¿Cómo está? Wanda lo miró con ojos esperanzados. Lorien tarareó por la nariz, asintiendo mientras masticaba. Delicioso. Nada grasoso ni pesado, simplemente rico y aromático. Aplauso, aplauso, aplauso. Él la aplaudió. Wanda inmediatamente esbozó una brillante sonrisa. Esta era la vida que ella quería. Cuando no estaba en casa, todo lo que había afuera se sentía inestable, desarraigado. Nunca se sintió como un hogar. Ella, ven a comer un poco de pastel. Ya voy. Así que todos comieron pastel juntos, picoteando hasta el final de la jornada laboral. A las 5 p.m. Hacer clic. Lorien y los demás salieron cuando se abrieron las puertas del ascensor. Ding. Gwen saltó con su mochila verde a su lado, agitando la mano. Yao. Justo a tiempo, ¿eh? Lorien arqueó una ceja. Justo a tiempo. Jeje. Ella realmente estaba captando su estilo. ¿Ya comiste? Wanda levantó la caja del pastel. Los hice yo misma. Quiero un poco. Gwen se apresuró a avanzar, agarró dos a la vez y se metió uno directamente en la boca. Ella masticó y luego sonrió. Delicioso. Eso es bueno. El rostro de Wanda se iluminó de alegría. Chasquido, chasquido. Después de terminar, Lorien aplaudió. Bien, tal como dijimos ayer. Vamos a ver Cybertron. Sinceramente, si Gwen no lo hubiera mencionado ayer, habría olvidado cuánto tiempo ha pasado. Wanda asintió. Vamos, vamos. Dijo Gwen emocionada. Lorien se volvió hacia ella. ¿Vienes? Sí. Ella asintió. Bien. Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. Los cuatro aparecieron cerca del antiguo Marte, ahora Cybertron. Pero en el momento en que llegaron, vieron algo inesperado. Otro planeta estaba orbitando alrededor de Cybertron. Lorien se congeló por un segundo. Realmente fue Knowhere. Sí. Cuando Lorien y los otros tres llegaron, vieron una enorme cabeza planetaria flotando cerca de Cybertron. Debajo, en la superficie de Cybertron, se instaló un dispositivo de captura de gravedad. Gracias a esto, Knowhere ahora giraba junto con Cybertron, convirtiéndose directamente en su satélite. Bajo la mirada de los cuatro, innumerables robots y transformers viajaban entre Cybertron y Knowhere. Entre ambos, un conducto gravitacional atraía enormes cantidades de minerales y tesoros. Knowhere estaba siendo prácticamente vaciado por Cybertron. Lorien calculó el flujo de minerales transportados cada segundo. Al menos millones, incluso decenas de millones de toneladas.
Incluso desde su posición estratégica, aún podían ver la negra cinta transportadora gravitacional que se extendía entre los dos cuerpos celestes. La razón por la que parecía negro era porque los minerales caían y eran capturados en el camino. Pero ese no era el verdadero problema. La verdadera pregunta era, ¿cómo habían arrastrado a Knower hasta aquí? ¿Sabes dónde? Ella se sobresaltó al verlo. Sabía de su existencia, pero Gwen y Wanda no. ¿Qué es Knower? ¿Recuerdas lo que dije ayer sobre los celestiales? Preguntó Lorien. Sí, asintieron Gwen y Wanda juntas. Lorien inclinó la barbilla hacia Knower. Esa es la cabeza cortada de un antiguo celestial. Fue cortado por Knull, el progenitor de los simbiontes, con la Necrosword negra. Al mismo tiempo, el cuerpo fue devorado por Knull. Pero la cabeza se fue alejando hasta que fue descubierta por civilizaciones cósmicas y minada con todas sus fuerzas. Ante esto, Wanda y Gwen lo entendieron. Pero Gwen hizo un cálculo rápido. Si es la cabeza de un antiguo celestial, ¿por qué aún queda tanto por extraer? Una cabeza de nivel universal no es algo que las civilizaciones comunes puedan extraer, sonrió Lorien. Además, los celestiales son entidades abstractas. Sus cuerpos son increíblemente ricos en recursos, pero también están fuertemente protegidos. No sé cuántos años llevan las civilizaciones extrayéndolos, pero como mucho, solo han logrado extraer el 30%. Y ese 30% eran solo los recursos externos. Partes como la cara y las orejas. Los recursos dentro del cerebro de un celestial probablemente nunca habían sido tocados. Esos eran los más valiosos de todos. Incluso después de tanto tiempo, se habrían descompuesto. Pero en vida, seguía siendo un ser de nivel universal. Esa era la diferencia de clase con la que lidiaban. Al oír esto, Wanda y Gwen no pudieron evitar admirar la valentía de los Transformers. Para apoderarse de algo así, ¿a cuántos poderes se habrían enfrentado? No solo eso, Lorien también notó que Cybertron mismo había sufrido cambios drásticos. Cambiemos nuestro punto de vista, dijo Lorien haciendo un gesto con la mano. Cambiaron de perspectiva y, efectivamente, la zona rica en minerales del planeta estaba en pleno auge con el desarrollo tecnológico. Desde naves espaciales y de guerra hasta cañones y portales de teletransportación. Desde enormes naves insignia hasta armas satelitales esféricas. Los Transformers previeron claramente las amenazas potenciales. Producían naves de guerra en masa para defenderse. Sí, eso tenía que ser. Entonces Lorien volvió a agitar la mano. Vamos, revisemos los votos. Los 4 entraron al Senado. Con un gesto, Lorien les mostró todos los datos. Exploración y captura de recursos espaciales. 1000 Transformers y flota espacial robot. 1000 intercambio de información cósmica con el coleccionista. 1000 acelerando la creación de descendientes de Transformers. 950 intercambios con las principales civilizaciones del universo. 800, 200. Revisaron juntos muchas votaciones. Sin ellos, era difícil comprender el panorama completo. Pero con ellos, quedó claro de inmediato que tramaban los Transformers. Gwen miró y exclamó. Los Transformers están abandonando su planeta y se dirigen al espacio. Wanda la miró y la corrigió. Ya se fueron. Mira, este coleccionista, debe ser el nombre de algún ser. Cuando Lorien vio la palabra coleccionista, comprendió inmediatamente por qué la perspectiva de los Transformers se había ampliado tan repentinamente. ¿De qué se trataban las primeras votaciones? Ecologización, animales, industria. ¿Y ahora qué? Legiones, buques de guerra, civilizaciones, comercio, recursos. Antes era como un simulador de supervivencia. Ahora, era como jugar a Stellaris y Warhammer. La sensación era clara. Estoy a punto de desatar un ejército y masacrar al universo. Más despiadado incluso que el Titán Púrpura. Comparado con algunas fuerzas realmente despiadadas, el Titán parecía un filántropo. ¿Dejar a medio con vida? ¿Qué? ¿Estás aquí para hacer caridad? Ella pensó en el nombre coleccionista y de repente se dio cuenta de algo. Es el hermano menor del gran maestro, el coleccionista. Se dice que sabe mucho sobre la historia del universo e incluso puede prever lo que está por venir. Pero no desea nada más. Él solo busca lo que es raro y único en el universo. Pagará cualquier precio para preservarlo. Ella tenía razón. Lorien también sabía el nombre del coleccionista. Si no se equivocaba, la cámara de recolección plegable del coleccionista aún albergaba una gema del infinito. Esa misma gema acabaría en manos de Thanos. Al escuchar sobre la naturaleza del coleccionista, Gwen preguntó, ¿es muy poderoso? En realidad no, Lorien negó con la cabeza.
Solo pertenece a una raza especial que puede vivir eternamente y, ocasionalmente, vislumbrar fragmentos del futuro. Wanda pensó por un momento. Entonces ya sabe que estamos aquí. Ante esto, Lorien sonrió. Le estás dando demasiado crédito. La capacidad del coleccionista para vislumbrar el futuro era inútil contra Lorien. Además, cualquier persona cercana a Lorien, como Wanda, Ella o Gwen, estaba igualmente fuera de su vista. Esto se debía a que la superplantilla de Lorien lo protegía de las leyes de la causalidad. Para ser exactos, el Lorien actual era el único Lorien en todo Marvel. No existía en el pasado ni en el futuro, ni siquiera en universos paralelos. Incluso si la autoridad de variación temporal examinara la línea de tiempo sagrada ahora mismo, encontrarían que Lorien está ausente, pero la línea de tiempo seguiría moviéndose. Pero eso no venía al caso. Lorien chasqueó los dedos con una sonrisa. Vamos a ver qué clase de trato ha hecho el coleccionista con los ancianos. Quebrar. Al instante siguiente, Lorien y los otros tres aparecieron en una plataforma similar a un podio. Varios ancianos hablaban con el coleccionista. El coleccionista estaba distribuyendo sus preciados pergaminos y registros, usando los dispositivos de proyección y transmisión de Cybertron para cargar todo en las reservas de conocimiento de los ancianos de los Transformers. A Lorien le pareció divertida la escena. Los ancianos parecían estudiantes estudiando a toda prisa, absorbiendo conocimientos sobre cada rincón del universo. Aunque no lo necesitaran inmediatamente, no importaba. Lo guardaban todo como parte de sus archivos. El coleccionista estaba encantado. Ordenó a una robot que guardara los pergaminos y documentos antiguos, y luego trajo otros nuevos para continuar con el proceso de carga. Aplausos, aplausos, aplausos. Lorien aplaudió, muy satisfecho. El rápido progreso de los Transformers solo le beneficiaba. Lo que le sorprendió fue que el coleccionista llegara tan lejos para ayudarlos. Creador. En el momento en que notaron a Lorien, los ancianos detuvieron lo que estaban haciendo y se inclinaron en reverencia. El coleccionista se quedó paralizado. Al oír la palabra creador, no reaccionó. Pero al ver a todos los ancianos inclinándose con tanto respeto, finalmente levantó la cabeza y vio a Lorien de pie sobre ellos. Clac, clac, clac. Como era de esperar de alguien que había vivido tanto tiempo, la reacción del coleccionista fue inmediata. Rodeó la mesa rápidamente, se hizo a un lado e hizo una reverencia. Creador. Su voz tenía una reverencia incluso mayor que la de los Transformers. Lorien no lo corrigió. Los nombres no importaban. Agitó la mano, indicando a los Transformers que se levantaran, y luego dijo, me alegra mucho ver lo rápido que has crecido. Los Transformers no sonrieron ni vitorearon. En cambio, su reverencia se profundizó. Eran seres serios y rara vez mostraban alegría. El coleccionista, sin embargo, quedó aún más conmocionado. Había imaginado que el creador de los Transformers jamás podría ser humanoide. Quizás una gema consciente. Una energía viva. Quizás una esencia similar a un alma. Había considerado muchas posibilidades, pero nunca había pensado en una figura humana creando Cybertron y los Transformers. Después de todo, los Transformers eran formas de vida mecánicas. Para él, su creador debería haber sido algo completamente inorgánico. Pero frente a esta realidad irracional, el propio Lorien quedó completamente atónito. ¿Qué clase de poder podría crear tal civilización? En ese momento, Lorien continuó. Ahora agregue un nuevo comando creador. Puedes atacar activamente a otras civilizaciones y criaturas del universo, pero solo si las ves matar y destruir a otras. O si tiene evidencia y registros de que lo hicieron. Lorien terminó de hablar. Todos los Transformers respondieron al unísono. Recibido, creador. Muy bien. Lorien asintió con satisfacción. Al hacerlo, en realidad estaba ampliando los derechos de los Transformers. Anteriormente, se les prohibía atacar primero porque aún no habían abandonado Cybertron. Pero ahora se enfrentaban al universo entero. Esa orden ya no era práctica, ya que solo les permitía actuar tras ser atacados. ¿Y si se encontraran con una flota como la de Thanos? Esperar a que el enemigo diera el primer paso solo pondría a los Transformers en desventaja. Por eso Lorien les dio el derecho de tomar la iniciativa. Mientras el oponente fuera malvado, no necesitaban resistirse primero. Los Transformers podían atacar inmediatamente. Su significado era claro. Sin importar quién fuera, sus Transformers jamás debían sufrir una derrota. No se les permitía estar en desventaja. Cuando el coleccionista escuchó esta nueva orden, no pudo ocultar su emoción. Como persona a otra, comprendió perfectamente la intención de Lorien. Todo era para el mejor crecimiento y futuro de los Transformers.
Después de dar la orden, Lorien miró a Cybertron con satisfacción. A este ritmo, Cybertron pronto ascendería varios niveles. Eso era realmente fascinante. Se giró para mirar a las 3 mujeres que estaban detrás de él. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Wanda, Gwen y Ella negaron con la cabeza al mismo tiempo. Con los Transformers tan desarrollados, sus opiniones ya no importaban. Lorien era el capitán. Señalaba una dirección, y los Transformers lo seguían. Está bien, entonces regresemos. Lorien levantó la mano, listo para chasquear los dedos. Pero en ese momento se escuchó la voz emocionada del coleccionista. Honorable creador, ¿podemos hablar unas palabras? Lorien lo miró, vestido con un abrigo de piel blanco, con los ojos llenos de entusiasmo. Pensó un momento y luego sonrió. Si puedes ayudar a los Transformers a convertir Cybertron en algo más grande, entonces quizás podamos hablar. Con eso, Lorien chasqueó los dedos. Los 4 desaparecieron instantáneamente. Llamó a esta pequeña maniobra manipulación antes de irse. Que el coleccionista cayera en la trampa o no, era cosa suya. Pero si el coleccionista realmente se entregaba por completo, a Lorien no le importaría hablar con él. De vuelta en la torre norte de Nueva York, Gwen finalmente liberó su emoción, con el rostro lleno de alegría y sorpresa. Han abandonado el planeta. Ya se están desarrollando en el universo. ¿Empezarán a ocupar otros planetas? ¿O formar algún tipo de alianza interestelar? Su mente daba vueltas con posibilidades salvajes, la mayoría de ellas extraídas de videojuegos. Ella, sin embargo, hizo un análisis serio. La forma y naturaleza de los Transformers implican que jamás cooperarán con otra civilización para formar una alianza. Solo se fortalecerán y luego crearán más Transformers para gestionar los suyos. Ante esto, Lorien le hizo un gesto de aprobación. Tienes toda la razón. Los Transformers que había creado eran fundamentalmente diferentes a los de otros universos. 1. No caerían en una guerra civil, sino que trabajarían en unidad. 2. No permanecerían atados a Cybertron, sino que se expandirían por todo el cosmos. 3. Su camino de desarrollo no tenía techo ni restricciones. Estos 3 puntos por sí solos los hacían superiores a cualquier otra versión de Transformers. Y una vez que su tecnología avanzó lo suficiente, incluso Lorien no sabía qué tan fuertes llegarían a ser. ¿Por qué no aspirar a dominar el universo? ¿Liberar una guerra interestelar? Bueno, eso todavía estaba muy lejos en el futuro. De vuelta en Nueva York, Gwen recordó de repente su teléfono. Lo sacó y miró la pantalla. ¡Oh, no! Llegó tarde otra vez. Últimamente, Nueva York había estado inestable con monstruos apareciendo por todas partes, lo que significaba que el toque de queda de Gwen había sido restablecido. Está bien, te llevaré de regreso. Lorien levantó la mano para chasquear los dedos. Gwen agarró sus cosas y saludó. Tengo exámenes finales la semana que viene. Esperen mis buenas noticias. Ningún problema. Quebrar. En un instante, Gwen desapareció. Luego Lorien llevó a Wanda y Ella a casa. Ahora, cada vez que Wanda regresaba, se precipitaba directamente a su pequeño universo. Lorien, las plántulas han brotado. Dijo con alegría. Déjeme ver. Ella se dejó caer sobre la alfombra, ya inmersa en su juego. Lorien entró en el pequeño universo y vio que las plántulas, que antes solo alcanzaban la altura de su pulgar, ya habían crecido hasta alcanzar la longitud de su mano. También habían engrosado, y pequeñas hojas comenzaban a brotar en las puntas. También notó que se formaban espinas tiernas a lo largo del tallo. No plantaste rosas, ¿verdad, Wanda? Adivinó Lorien. Ah. ¿Por qué tuviste que decirlo? Wanda lo golpeó suavemente en señal de fingido arrepentimiento. Quería sorprenderte. Así que sí eran rosas. Pero, para sorpresa de todos, no lo decía con mucho secretismo. Probablemente Wanda pretendía esperar hasta la etapa final y luego usar magia para forzar su floración. Cuando Lorien despertó una mañana, lo recibieron rosas por todas partes. Ahora eso sí sería romántico. Lorien sonrió, sintiendo calor en el pecho. Con una esposa así, ¿qué más podría pedir un hombre? Wanda. Él la envolvió con sus brazos desde atrás. Respondió ella suavemente. Se inclinó cerca de su oído y susurró. ¿Has mirado al cielo? Wanda alzó la mirada. El pequeño universo también era de noche. La Vía Láctea se extendía por el cielo, brillando con un sinfín de estrellas. Es hermoso, dijo ella asintiendo. Pero no tan bella como tú. Su corazón dio un vuelco. En ese instante, Wanda se quedó paralizada, con la mirada suave y empañada como la lluvia de primavera. Entonces empujó a Lorien al suelo. En ese momento las palabras no fueron suficientes.
Ella quería mostrarle, con sus acciones, cuán profundamente lo amaba. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, Lorien de repente pensó en algo. En la búsqueda de Thanos para recolectar las piedras del infinito, ¿no hubo un punto en el que fue a Knowhere? Ahí es donde el coleccionista tenía la gema de la realidad. Bien. Así fue. Pero ahora, Knowhere ha sido arrastrado de regreso por los Transformers. Entonces, ¿a dónde iría Thanos a buscarlo? ¿Llevaría a su ejército hasta aquí? ¿Era eso siquiera realista? ¿Podría ser que Thanos terminara estancado sin la gema de la realidad? Interesante. En la oscuridad, Lorien sonrió para sí mismo. Si Thanos realmente se quedara atrapado en una piedra, eso sería entretenido. Pero entonces, ¿cómo cerraría la línea de tiempo sagrada el círculo para asegurar que la gema terminara en manos de Thanos? ¿Acaso era eso posible? Quizás antes, sí. Pero ahora Lorien poseía la plantilla de Superman plateado. La línea de tiempo sagrada no le afectaba en absoluto. Ni siquiera existía en ella. Entonces, ¿cómo se podría restaurar? Lorien no podía entenderlo, pero esperaba ver cómo se desarrollaba la historia. Los siguientes 2 o 3 días transcurrieron sin incidentes. No ocurrió nada extraño. Era viernes. Durante los últimos días, Lorien había visto a algunos clientes normales y luego pasó el resto de su tiempo holgazaneando. Él la seguía jugando sin parar, a veces exprimiéndolo hasta dejarlo seco 2 o 3 veces. Quizás demasiadas veces. Lorien pensó que estaba empezando a madurar, pero luego se dio cuenta de que era solo porque la habían sobrealimentado. Tenía el estómago abultado. La vida de Wanda era sencilla y relajada. Cada mañana se despertaba y practicaba sus hechizos, y cerca del mediodía iba al supermercado y le preparaba el almuerzo a Lorien. Pasaba la mitad de sus tardes cuidando sus campos de flores en el pequeño universo y la otra mitad continuando su entrenamiento mágico. Las noches variaban. A veces cocinaba, a veces no. Finalmente, se desplomaba en la cama, exhausta. Mientras tanto, Gwen estaba enterrada en la preparación para sus exámenes finales. Sus días estaban repletos, ya sea en la escuela o en casa, evitando los cheques de estudio de sus padres. La buena noticia era que los exámenes estaban a solo un par de días. Pronto estaría libre. Así que, por ahora, Gwen se dedicó a estudiar con ahínco. Una vez que obtuviera una buena calificación, por fin se liberaría de las restricciones. Después de todo, era una estudiante destacada. Sería aún más sorprendente si no sacara las mejores notas. Clac. Lorien se reclinó, apoyó las manos detrás de la cabeza y estiró las piernas sobre la mesa, completamente relajado. Se desplazó por las noticias. Los superhéroes desaparecen. ¿Es esto bueno o malo? ¿A dónde se fue la Bruja Escarlata? ¿Ha dejado de ser una heroína? Según la peor especulación online, la Bruja Escarlata, quien ha aparecido varias veces con un hombre misterioso, ahora es ama de casa. ¿Qué opinas? PFFFT. Cuando leyó eso último, Lorien casi se echó a reír. ¿De verdad lo adivinaron? ¿Y lo llamaron la peor especulación? Pero, ¿y si fuera cierto? Si Wanda realmente hiciera pública la noticia, cuando la gente descubriera la verdad, probablemente romperían a llorar. Ding. Su teléfono vibró con un mensaje. Fue de Gwen. Las primeras fueron fotografías, como una selfie que se tomó en clase, haciendo el signo de la paz mientras la maestra estaba de espaldas. O fotos de alguna chica con una falda súper corta. Gwen incluso tomó un par de fotos atrevidas para enviárselas. Y si ella hubiera estado luchando contra el crimen ese día, siempre enviaba fotos y clips de eso también. Lorien miró rápidamente las imágenes, especialmente las 2 primeras, y luego escribió una respuesta. Lorien, concéntrate en la clase. Gwen, jeje, ya sé todo esto, es demasiado fácil. Lorien, entonces, ¿por qué estás tomando fotos debajo de las faldas de las chicas? Gwen, ella estaba buena, así que las tomé para que las disfrutáramos juntas. Lorien, creo que sería mejor si me lo mostrarás en persona cuando regreses. Gwen, emoji tímido, no puedo hacer eso, Lorien. No te preocupes, yo te enseñaré. Cuando regreses, seré tu tutora privada. Gwen, emoji de asentimiento sonrojado. Satisfecho, Lorien dejó su teléfono. Ahora, además de ser el entrenador especial de Wanda, también tenía un nuevo rol. Ser tutor privado de Gwen. Nada mal. Cuantos más papeles, mejor. ¿Problemas? Los aceptó. Ding. Justo cuando colgó el teléfono, apareció otro mensaje. Esta era de Natasha, alguien con quien apenas había hablado desde que agregó su contacto. Natasha. Lorien, ¿estás libre? Necesito que alguien venga a hablar. ¿Traer a alguien? Lorien. ¿Quién? Natasha.
Ella afirma ser miembro de los Eternos y dice que tiene algo que informar sobre el fin del mundo. Lorien. Entonces, ¿por qué no lo reportas a la ONU? ¿Por qué recurres a mí? Natasha. Hablemos cuando llegue, cariño. Lorien. La próxima vez, simplemente llama y ven directamente. Aunque Natasha usaba un teléfono de agente seguro, no quería revelar demasiado por mensaje de texto. Después de cada chat, borraba todo por completo. En cuanto a Lorien, tenía una idea bastante clara de quién podría ser. Lo que le daba curiosidad era por qué los Eternos habían acudido a él. Podría ser como Gwen había dicho antes. Vayan a buscar a los Vengadores. Entonces los Vengadores se enteraron y la trajeron directamente ante él. Lorien lo pensó. Sí, muy posible. Media hora después. Bang bang. Adelante. La puerta se abrió y dos mujeres con gabardinas entraron, una tras otra. Lorien levantó la vista. Una era Natasha. La otra era Cersei, la misma Gwen Eterna que había salvado ese día. Tal como lo esperaba. Entre los Eternos que se habían cruzado con él, solo Cersei había interactuado con Gwen. Sprite era imposible. Así que solo podía ser ella. Sentarse. Tras dejarlos sentarse, Lorien le indicó a Ella que trajera 2 botellas de té con leche y las deslizó sobre la mesa. Entrelazó los dedos, apoyándolos sobre la mesa, y fijó su mirada en ambos. Natasha, ¿puedes decirme ahora, por qué vienes solo a mí en lugar de informar a las Naciones Unidas? Natasha puso los ojos en blanco. ¿De qué serviría eso? Lo único que les importa es acumular más poder y beneficios para sí mismos. Si trajera a Cersei para decirles que la Tierra va a ser destruida, se adelantarían o nos encerrarían a ambos para evitar filtraciones. Lorien casi se rió. No se equivocaba. Como mínimo, probablemente digitalizarían a todos y construirían una nave espacial para correr. Natasha continuó. Escuché a Cersei y creo que este asunto es crucial. Por eso recurrí a ti. No confío en nadie más. Incluso Cap, si se lo dijera, me temo que haría algo demasiado extremo. Sí, el Capitán América siempre actuó por la libertad. Pero solo por eso actuaba. Si le daban este tipo de noticias, solo iría en esa dirección. Lorien asintió, reconociendo que tenía razón. Extendió las manos, indicándole que continuara. Natasha miró hacia Cersei. Puedes contarle todo. No te preocupes, tanto la bruja escarlata como la mujer araña que te salvó son su gente. Al oír eso, Cersei se sintió mucho más tranquila. Se giró hacia Lorien y empezó lentamente. Soy Cersei, la nueva líder del equipo Eternals. Fuimos enviados por los Celestiales para nutrir la vida e incubar nueva vida para ellos. Pero una vez que se complete la incubación, la Tierra misma será destruida y toda la vida aquí será absorbida. He vivido aquí durante miles de años. No quiero ver la Tierra destruida. Quiero que este plan fracase. Entonces, Cersei le contó todo lo que sabía de los Celestiales. ¿Qué era la semilla celestial? ¿Cuál era el plan? ¿Cómo sería destruida la Tierra y cómo nació un celestial? Se lo contó todo. Por último, añadió, amo profundamente la Tierra. No quiero verla destruida. Buena chica. Realmente amaba este planeta. Una eterna, sirvienta de los celestiales, pero su corazón pertenecía a la Tierra. Así que, por supuesto, quería encontrar la manera de detenerlos. Bueno entonces. Lorien ya lo tenía planeado. Pero para simplificarlo, asintió y dijo, si quieres evitar que la semilla celestial destruya la Tierra, o impides que nazca o la destruyes en el instante en que emerja. Pero evitar el nacimiento no es realista, a menos que hayas traído a Thanos aquí ahora mismo para masacrar a la mitad de la población. Así que la única posibilidad real es atacar en el mismo momento en que nace. Cersei comprendió inmediatamente que tenía un plan y se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? Sinceramente, no interferir. Él ya tenía el resto cubierto. Aún así, Lorien sonrió y la guió. Recuerdo que tienes la capacidad de alterar la estructura de la materia, ¿no? Sí. Cersei asintió de inmediato. Tomó su té con leche y activó su habilidad. Ruido. En un instante, el té con leche se transformó en una versión de logo. Ella usó su poder de nuevo, y el té con leche de luego se convirtió en un té con leche helado. Muy bien. Lorien asintió en señal de aprobación. Entonces, cuando nazca el celestial, solo tendrás que petrificarlo un rato. Alguien más se encargará del resto. Así fue exactamente como sucedió en la historia original. Reunió la fuerza de los demás, presionó sus manos sobre el celestial que emergía y usó su habilidad, convirtiéndolo en piedra antes de que naciera por completo. Después vino Alicent para juzgarlos y se los llevó. Lorien podría pedirle que hiciera lo mismo aquí. Así, la batalla de Gwen sería mucho más fácil.
Cersei lo pensó y comprendió. Pero mi poder no es suficiente. Aunque el celestial no haya emergido por completo, no podría petrificarlo ni retenerlo. En la historia original, Cersei confiaba en reunir la fuerza de todos. Pero ahora, eso no iba a suceder. No podía reunirlos, y lo sabía. Lorien pensó por un momento y luego chasqueó los dedos. Chasquido. Ah. Cersei gritó al sentir un dolor agudo en los antebrazos. Rápidamente se arremangó para comprobarlo. Le había aparecido un tatuaje de un fénix en el antebrazo. Se apresuró a revisar el otro brazo. Estaba igual. En ese momento, Lorien habló. Ahora no tienes de qué preocuparte. Mientras lo tomes y sigas canalizando tu habilidad, estos tatuajes de fénix te proporcionarán fuerza y energía continuamente, hasta que se consuman y desaparezcan. Cersei miró los tatuajes, todavía sin estar segura de si realmente funcionarían. Natasha se acercó y susurró. No lo dudes. Dale las gracias. Al darse cuenta del peso del asunto, Cersei inmediatamente asintió en agradecimiento. Muchas gracias. Lorien lo descartó con indiferencia. Para él, no era diferente a potenciar a Wanda cuando se desplomaba exhausta. La diferencia radicaba en que el impulso de Wanda se activaba al instante, mientras que los tatuajes de Cersei eran más bien como dos baterías. Cada vez que los usaba, los fénix se desvanecían poco a poco, hasta desaparecer por completo. Finalmente, Lorien hizo un gesto con la mano. Vuelve. Sigue con tu rutina. Cuando llegue el momento de usar este poder, quienes deben estar presentes estarán allí. Sus palabras crípticas solo tranquilizaron aún más a Cersei. Así era el verdadero misterio y la grandeza. Así que ella y Natasha se fueron juntas. Una vez que salieron de la Torre Norte, Cersei se volvió hacia Natasha nuevamente. Gracias por ayudarme. De lo contrario, solo podría haberme quedado de brazos cruzados viendo cómo la tierra era destruida. No fui yo quien te ayudó, la corrigió Natasha. Solo hay una persona en este mundo que puede resolver este problema. Ni yo ni nadie más. Solo Lorien. Al oír eso, Cersei pensó mucho y luego no pudo evitar preguntar. ¿Qué tan fuerte es realmente? Natasha meneó la cabeza y extendió las manos. Nadie sabe lo fuerte que es Lorien. Pero tanto la bruja escarlata como el hechicero supremo cumplen su palabra. Incluso Spider-Woman, quien te salvó, es su compañera. Así que nadie sabe dónde están sus límites. Solo recuerda. Trátalo con el máximo respeto y, si tienes suerte, quizá te dé esperanza. Los ojos de Cersei se iluminaron con comprensión. Sí, así debía ser un dios. Envuelto en misterio, insondable, incomprensible. Esa presencia solo la hacía confiar más en él. Entiendo. Ella asintió con firmeza, agradeció nuevamente a Natasha y agregó. Luego volveré y seguiré como siempre. Simplemente estaré listo para el paso final cuando llegue el momento. Natasha asintió. Exactamente. Ambos se separaron y regresaron a sus puestos. Dentro de la Torre Norte, Lorien se estiró perezosamente y miró la hora. 4:13 p.m. Solo quedan unos minutos de la semana laboral. Casi termina. Pensó por un momento. Ella, pasemos a un juego cooperativo. Él se unió a ella y pronto los dos estuvieron completamente absortos en el juego. Entonces, de repente, Lorien olfateó el aire. ¿Flores? Giró la cabeza y un portal escarlata se abrió lentamente a su lado. Primero emergió una mano que sostenía una rosa roja. Pero esta no era una rosa cualquiera. Wanda había usado el poder del hielo del extracto demoníaco para revestirla con una delicada capa de escarcha. Ella cruzó el portal, sonriendo. Esta es la primera rosa que floreció en el jardín. La congelé para que durara para siempre. Ahora es tuya, Lorien. Silbido. Lorien dejó caer el mando y respiró profundamente. La mayoría de los hombres nunca recibieron una flor en su vida, y menos una rosa de una mujer. Y si la recibían, solía ser una corona blanca en su funeral. Pero acababan de darle uno. Eso solo lo coloca por delante del 99,9% de los hombres. Me siento honrada, Wanda. Lorien tomó la rosa congelada, pero en lugar de sujetarla por completo, atrajo la mano de Wanda hacia la suya. Juntos, sujetaron la flor. Pero debería pertenecer a ambos, no solo a mí. Wanda sonrió, su rostro brillaba de felicidad. Pero no todos estaban contentos. Ella, que seguía jugando a un lado, miró la hora. Luego se puso de pie, caminando deliberadamente entre ellos dos. Cuando llegó a la puerta, tiró del rabillo del ojo y murmuró. Ya casi es hora de terminar. Si quieres presumir, hazlo en casa. Gracias. Lorien y Wanda intercambiaron una mirada y luego rieron juntas. Vamos, dijo Lorien. Fichemos la salida.
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Después del trabajo, significaba 2 días y medio de libertad. Esta vez, a Lorien no le apetecía quedarse en casa a cenar. Dio una palmada y dijo, llama a Gwen. ¿Qué tal si hacemos una barbacoa en la playa? Suena genial. Asintió Wanda con alegría. Primero guardaré las flores. Devolveré mi mando de juego, añadió Ella mientras salía corriendo. Últimamente, a Ella le importaba mucho la sensación de su mando. Antes, podía usar cualquier cosa, incluso cambiar de mando. Ahora, ni hablar. Solo usaba el mismo siempre, negándose a cambiar. Eso era una señal de que sus habilidades de juego habían mejorado. Lorien sacó su teléfono y marcó a Gwen. Rascacielos. Date prisa. Playa. Barbacoa. Ya voy. Bip bip. La llamada terminó. En su camino de regreso de la escuela, Gwen se metió en un lugar para transformarse, luego se balanceó por la ciudad en sus redes, corriendo hacia ellos. Poco después, Wanda y Ella bajaron con ropa y zapatos limpios. Al mismo tiempo, Gwen saltó desde la azotea de la torre y saludó. ¡Guau! No llegó tarde, ¿verdad? El momento perfecto. Lorien la observó retraer su traje de simbionte y luego levantó la mano. ¿Todos listos? Esta vez no conduciremos. Nos teletransportaremos directamente allí. De acuerdo. Chasquido. Con un chasquido de dedos, los 4 desaparecieron. Al momento siguiente, aparecieron cerca de una fiesta en la playa. En Estados Unidos, a la gente le encantaba la playa. De día, tomaban el sol, nadaban y jugaban. De noche, las mismas playas se convertían en fiestas. Música, cerveza y barbacoas por doquier. Eso también significaba que los más populares estaban abarrotados al anochecer. Y llenos de ladrones. Mejor vigila tus cosas. Cuando llegaron, Wanda miró a la multitud y preguntó, ¿asamos nuestra propia comida o simplemente la compramos? Preferiría hacerlo nosotros mismos, pero, Gwen miró a su alrededor con inquietud. La multitud era enorme. Demasiado lío, demasiado peligroso. Lorien escaneó el área e hizo la llamada. Compremos algo de comida. Hacerlo nosotros mismos es demasiado trabajo. Entonces los 3 fueron a recoger comida de los puestos. No mucho después, Ella mordió un wrap de carne mexicana con grandes expectativas. ¿Eh? De repente su rostro se distorsionó. Blek. Ella lo escupió, mirando con enojo las capas de salsa que había en el interior. ¿Por qué ponen todas estas cosas raras aquí? ¿No pueden usar salsa de carne normal? Wanda y Gwen también probaron el suyo. Lorien dio un mordisco y se encogió de hombros. Sin salsas no sabe bien. A menos que vayas a una carnicería de verdad en México, así es la comida callejera. Ella miró su burrito con disgusto. Se lo entregó a Wanda. ¿Lo quieres? Ya tengo uno. Ella se volvió hacia Gwen. Tú. Yo también tengo uno. Finalmente, miró a Lorien. ... Si no lo quieres, tíralo. Biu. Sin dudarlo, Ella lo arrojó a la basura. Un disparo perfecto. Los 4 paseaban por la playa, Wanda y Gwen colgadas de un brazo de Lorien. Ella iba delante, olfateando los puestos de comida, evaluando los productos. Si olía bien, compraba. Si no, daba un mordisco delante del vendedor y lo tiraba directamente a la basura. Tú. Naturalmente, esto enfureció a algunos vendedores. Pero Wanda solo giró la cabeza, dejando que una chispa de magia escarlata brillara en sus ojos. En un instante, los comerciantes se calmaron, su ira se disipó. Gwen miró sorprendida. Wanda, ¿ahora puedes hipnotizar a la gente sin siquiera acercarte a ellos? Por supuesto. Wanda se giró y abrazó con más fuerza el brazo de Lorien. Lorien me entrena todas las noches. Es agotador, ¿verdad? Lorien se quedó paralizado, mirándola fijamente. Wanda parpadeó juguetonamente. Cuando se giró, Gwen ya lo estaba observando con ojos interrogativos. Sí, es bastante agotador. Lorien pensó por un momento. La antigua Wanda era como una batería normal. Una vez agotada, tardaba siglos en recargarse antes de poder usar su energía de nuevo. Pero ahora, era prácticamente una batería ultra rápida e infinita. Tras una ronda de entrenamiento especial, podía recargarse en segundos y seguir funcionando, alternando entre ciclos sin problemas. Wanda ha estado trabajando duro en su magia en casa, dijo finalmente con sinceridad. Gwen asintió, apretó su pequeño puño y se animó a sí misma. Entonces yo también tengo que trabajar duro. Más entrenamiento, más ejercicio. Pero después de animarse, de repente se dio cuenta de algo. Espera, pero el equipo normal ya no me sirve. ¿Qué hago?
Incluso una barra de unos cientos de kilos me parece ligera. Unos cientos de kilos, y aún ligera. El físico de Gwen había superado con creces los límites de un Spider-Man común y corriente. Está bien, dijo Lorien con un gesto de la mano. Haré que Tony construya una cámara de gravedad. Puedo modificarla para amplificar el efecto, decenas o incluso cientos de veces la gravedad terrestre si es necesario. Los ojos de Gwen se iluminaron. Eso es perfecto. Con el plan establecido, Lorien sacó su teléfono para llamar a Tony Stark. Mientras tanto, en su retiro apartado, Tony estaba absorto en la investigación de armaduras, cuando de repente sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla. Lorien. El viernes, recoge, ordenó Tony inmediatamente. La línea se abrió y se escuchó la voz de Lorien. Construye una cámara de gravedad que pueda ajustar su intensidad. Simplemente hazlo como puedas. No importa cuántos múltiplos. ¿Quieres eso? Tony se quedó paralizado y frunció el ceño. No hay problema, pero consumirá muchísima energía. Sin mi reactor ARC, será difícil mantenerlo en funcionamiento. La energía es lo único que nunca me faltará. No necesitas tu reactor, solo conéctalo. Es para el entrenamiento de Gwen. ¿Qué? Tony se quedó atónito. Cruzó un brazo y se frotó la barbilla con el otro. ¿Spider-Lady necesita ese tipo de gravedad para entrenar? Claro, Tony sabía que Gwen era la dama araña. Escondida en la ciudad, volviendo a casa a escondidas. Cualquiera con habilidades decentes podría deducirlo. Shield lo sabía. Sword lo sabía. Mucha gente lo sabía. Pero no la gente común. No lo pienses demasiado, Tony. Odiaría destruir tu confianza. Lorien estaba paseando por la playa con Wanda y Ella aferradas a sus brazos. Entonces, ¿cómo sostenía el teléfono? Simple. Gwen lo sostenía cerca de su oreja. Incluso si terminas tu armadura nanotecnológica, no podrás vencer a esta pequeña niña. De acuerdo. Tony se frotó la nariz, un poco desanimado. Sí, eso dolió. Tal vez la mutación fuera realmente el verdadero camino a seguir. El cuerpo humano era demasiado frágil. Lo construiré. ¿Pero dónde lo quieres? En cualquier lugar de tu casa, dijo Lorien casualmente. A cualquier parte. Tony frunció el ceño. La cámara en sí será pesada, cientos de toneladas. No puedes simplemente cargarla después. Lo que significa que tendrían que elegir el lugar con antelación. No hay problema. A Lorien no le importaba. El peso no le importaba. Solo constrúyelo. Yo me encargo del resto. Esto, bien. Tony se acarició la barba. Una vez cerrado el trato, cambió de tema. Trae a tu pareja algún día. Cocinaremos juntos. Desde que dejé la ciudad, me he dado cuenta de algo. La tecnología no se trata solo de máquinas brillantes. Tiene que integrarse con la naturaleza. Ante la invitación, Lorien lo pensó y asintió. Claro. Pero no puedo garantizar cuándo. Depende del tiempo. No hay problema. Trato hecho. Adiós. Adiós. Y mucha suerte con tener hijos pronto. Bip bip. La llamada terminó, pero Lorien había captado claramente el sonido confuso que hizo Tony antes de colgar. Aquí dijo adiós. De repente escuchó tener hijos pronto. Tony se quedó mirando fijamente su teléfono. Luego miró alrededor de la tranquila villa de Pepper. En realidad, tener un hijo antes no sería tan malo. Más niños. Más ruido. Más vida. De regreso en Nueva York, Lorien y las chicas llegaron a la orilla. Se quitaron los zapatos y dejaron que las olas les acariciaran los pies. Después de terminar la llamada, Gwen guardó el teléfono en el bolsillo de Lorien. Siseo, Lorien alargó el sonido deliberadamente y luego miró a Gwen con una sonrisa. Simplemente mételo, no lo aprietes. Gwen se quedó paralizada. Antes de que pudiera explicarlo, Wanda y Ella se giraron para mirarla. Sus ojos parecían decir, así que así es como eres realmente, Gwen. Tú. Silbido. Furiosa, Gwen le dio un fuerte apretón esta vez. Lorien siseó de nuevo, pero no de dolor. Con su cuerpo, ¿cómo podía doler? Casi había perdido el control de algo completamente. Miró a Wanda. Eso de ahora era falso. Esto es real. Todavía molesta, Gwen le dio una bofetada. Eres horrible. Wanda miró fijamente a Lorien, luego metió la mano en su bolsillo y le dio un apretón. Silbido. Esta vez, Lorien casi no pudo contenerlo. Respiró profundamente y luego miró hacia abajo. Efectivamente, ya había un contorno claro contra sus pantalones. ¡Ay, Dios mío! Una joven cercana lo notó y se quedó sin aliento, con los ojos brillantes. Incluso empezó a acercarse, como si quisiera su número. Wanda y Gwen intercambiaron una mirada. Mover.
Cada uno agarró un brazo de Lorien y se lo llevaron a toda velocidad. En un instante, lo llevaron a un rincón desierto de la playa. Para un observador externo, parecía que estaban a punto de iniciar algo salvaje allí mismo. Uf, Lorien respiró hondo y luego miró a las dos mujeres. Lo juro, quiero castigarlos a ambos ahora mismo. Blewen sacó la lengua 2 veces, añadiendo incluso un poco de provocación. Estamos afuera, jaja. Si solo hubiera sido Ella, Lorien probablemente lo habría hecho. Pero con Gwen y Wanda, era imposible. Ambas lo sabían también. Allí afuera, no podía actuar. Wanda parpadeó juguetonamente. Sin magia. Sin poderes. A menos que puedas hacer que a la casa le crezcan alas y vuele hasta aquí, nos vamos a casa caminando. ¿Verdad, Gwen? Bien, asintió Gwen con firmeza. Lorien apretó la mandíbula con frustración. ¿Sin poderes? ¿Y entonces qué? ¿Llamar a Jetfire? Pero aunque lo hiciera, seguía siendo solo un deportivo. ¿Qué podía hacer con eso? Su irritación estaba a punto de estallar, hasta que se le ocurrió una idea. Aún no había presentado su yate Cyberpunk. Se suponía que sería para la diversión del día siguiente. ¿Pero por qué no esta noche? Él sonrió. Venir. Con un gesto de la mano, se dirigió hacia el mar. ¿Eh? Tanto Gwen como Wanda se quedaron paralizadas y las siguieron rápidamente. Sin embargo, sus rostros se enrojecían cada vez más a cada paso. Wanda pensó nerviosa. No estará pensando en hacerlo en el agua, ¿verdad? Haría un frío glacial. Gwen no tenía miedo al frío, pero ni siquiera ella creía que pudiera resistirlo. Intercambiaron una mirada tensa. Pero Lorien tenía otros planes. Se detuvo en la orilla, se giró y levantó la mano hacia ellos. Observa atentamente. ¿Eh? Ambos fijaron sus ojos en sus dedos. Quebrar. Con un chasquido nítido, se abrió una grieta de 200 metros de largo sobre el mar. De allí descendió un enorme yate de 188 metros de largo, elegante, futurista y cyberpunk hasta la médula. ¡Bum! La embarcación se estrelló contra el agua, lanzando olas de decenas de metros de altura. Pero Lorien la había envuelto en energía, así que no sufrió ni un rasguño. Activar modo sigiloso. A su orden, el exterior del yate brilló y cambió, desapareciendo en la invisibilidad al igual que el helicarrier de Shield. Bajando la mano, Lorien miró a las dos mujeres atónitas con una sonrisa. Aún tenéis tiempo de correr. Si no, os atraparé a ambos. Gwen reaccionó primero, dándole una palmada en el brazo a Wanda. Corran. Mientras no pueda usar sus poderes. Si nos atrapa, estamos perdidos. Ella salió corriendo, rápida como un rayo. Espera, balbuceó Wanda. Pero no era una velocista. A menos que usara magia, y la magia llevaba tiempo. ¡Sas! Antes de que pudiera pensar, Lorien desapareció. Gracias a la plantilla Silver Superman, incluso sin usar poderes, su físico puro le permite moverse casi a la velocidad de la luz. Atrapar a Gwen fue tan sencillo como pellizcar un insecto. Wanda apenas había parpadeado cuando Lorien ya estaba de regreso, esta vez con Gwen colgada sobre su hombro. ¿Cómo eres tan rápido? Gwen se retorció, sorprendida. Bájame. Wanda, corre. Date prisa. ¿Aún quieres correr? Rió Lorien, extendiendo la mano para agarrar a Wanda por la cintura. Con uno en el hombro y el otro en el brazo, saltó directamente al yate. Unas pocas decenas de metros de distancia, unos pocos metros de altura. Nada para el cuerpo de Lorien. Comparado con él, era menos que una mota en la Vía Láctea. Sobre su hombro, Gwen se quedó sin fuerzas. Se acabó. Wanda ni siquiera protestó. Simplemente cerró los ojos, resignada a su destino. Esa noche, el mar estaba todo menos tranquilo. Una vez que el yate de 188 metros se cubrió con invisibilidad, insonorización y protecciones antivigilancia, desapareció de la vista. Pero invisible o no, el enorme barco se balanceaba y se mecía durante la noche. ¿Exagerado? Quizás. Pero no mucho. De cualquier manera, Lorien estaba más que satisfecha. A la mañana siguiente, Lorien se despertó en la suite de la cubierta superior del yate. Salió y contempló la luz del sol brillando sobre las olas. Gwen no se había ido. Era fin de semana y, como mañana había exámenes, había decidido descansar y recargar energías. Wanda, sin embargo, no había tenido tanta suerte. Siempre era la perdedora. Gwen, para no parecer que la estaba molestando, se había aliado con Lorien. Pero Wanda ni siquiera podía enfrentarse a él en un duelo individual. 2 contra 1. Estaba completamente destrozada. Mientras Lorien caminaba por la cubierta, algo lo golpeó. Espera, ¿dónde está Ella? Sí, solo ahora Lorien recordó. Cuando Wanda y Gwen se lo llevaron anoche, se olvidaron por completo de Ella.
Y él estaba tan absorto jugando al Jenga, que también se olvidó de ella. Ah, esto. Lo siento, Ela. Ejem. Quebrar. Lorien chasqueó los dedos rápidamente para comprobar dónde estaba Ela. Resultó que estaba en casa jugando videojuegos. Uf. Dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos no estaba llorando. Con otro movimiento de su mano, el juego se congeló y ella fue transportada instantáneamente al yate, todavía sosteniendo su control. En el momento en que vio a Lorien, se congeló y de repente saltó hacia él. Te morderé hasta la muerte. Te olvidaste completamente de mí. Te odio, gran idiota. Ella se aferró fuertemente a su cintura y hundió los dientes en su hombro, royendo y tirando como un perro. Pero sus dientes eran inútiles contra Lorien. Cuando recién había obtenido la fuerza Fénix, eso podría haberle dolido. Su cuerpo aún era humano. Pero ahora portaba la plantilla del Superman plateado. La mayor parte del daño físico ya no lo afectaba. ¿Eso es todo? ¿Cómo se supone que me harás daño? Lorien sabía exactamente lo que quería. Así que sonrió y dijo, ¿qué te parece esto? Antes de que despierten, ¿qué tal si te hago compañía como quisiste la última vez? Ella parpadeó sorprendida y luego sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿No te vas a echar atrás? Su petición anterior había sido muy emocionante. Baños, rincones, pasillos, tenía de todo. Lo sabrás cuando lo intentemos. Lorien se rió entre dientes y comenzó a moverse. Vamos, te mostraré todas las características del yate. Mientras tanto, en la región exterior del sistema solar, en algún lugar del universo, docenas de enormes naves de guerra, cada una de ellas de decenas de miles de metros de largo, flotaban en el espacio. En 3 de ellos, 10 seres mecánicos colosales se sentaban sobre las naves de guerra, observando el cosmos. Estos gigantes eran tan enormes que, incluso sentados, su tamaño igualaba la longitud de las naves. Detrás de ellos, otros barcos transportaban decenas de millones de toneladas de minerales raros, mientras algunos buques permanecían vacíos. De vuelta en el hombro de uno de los gigantes mecánicos, si te acercabas lo suficiente, veías una pequeña figura parada allí, hablando a través de un dispositivo especial. Esta era la flota de Cybertron. Los gigantes no eran otros que los Transformers antiguos. Y la diminuta figura era el coleccionista. Sí. Solo habían pasado unos días, pero la flota ya estaba construida y lanzada. Los Transformers antiguos habían decidido seguir el mapa de recursos cósmicos que el coleccionista había dibujado y buscar materiales. Por supuesto, el coleccionista tuvo que acompañarlos. Y él mismo estaba más que feliz de ir. Señalando un sistema estelar cercano, explicó. Este es el sistema estelar Xandarian. En su interior se encuentra un imperio llamado Imperio Nova. Son una de las potencias más poderosas de la Vía Láctea. Y también la más tolerante. Aquí, sea cual sea tu forma de vida, puedes entrar al imperio, pero jamás debes infringir la ley ni recurrir a la violencia. De lo contrario, serás encerrado en la prisión más ineludible de la galaxia. Después de terminar, el gigante no dijo nada, simplemente preguntó, ¿buen imperio o mal imperio? ¿Qué recursos tiene el sistema? El coleccionista quedó desconcertado. Acabo de darles toda esa información, y lo único que les importa es si son hostiles o neutrales y si hay recursos para explotar. Bueno, así es exactamente como deberían pensar las formas de vida mecánicas. No se dejan llevar por las emociones. Es un imperio decente, asintió el coleccionista. El Imperio Nova libró una guerra contra los Kree hace 2 años, pero ahora ambos bandos están prácticamente en paz. Sin embargo, debido a su tolerancia, a veces albergan civilizaciones más débiles. Antes de que terminara, un anciano presionó nuevamente. Recursos. Correcto. El coleccionista ya sabía cómo terminaría esto. Si no había recursos que valieran la pena recolectar, los ancianos simplemente se irían al siguiente sistema. Así lo explicó. Principalmente recursos cósmicos estándar. Pero poseen un tipo de energía llamada fuerza nova, generada por una supercomputadora viviente. Quienes han prestado un gran servicio y pueden absorber esta energía se llaman novas. De ahí su nombre, cuerpo nova. El coleccionista guardó silencio mientras los Transformers ancianos comenzaban a reflexionar juntos. Estaban sopesando qué era esta fuerza nova y si merecía su atención. Después de una larga pausa, uno de los ancianos preguntó, ¿estará dispuesto el Imperio Nova a intercambiar la fuerza nova? Solo necesitamos una pequeña cantidad para la investigación. Imposible, se negó rotundamente el coleccionista. Negó con la cabeza y habló a través del dispositivo que tenía en la mano. La fuerza nova es el recurso más preciado del Imperio Nova.
Su estatus está a la altura del de la reina del Imperio Nova. Entonces, a menos que el Imperio se enfrente a la destrucción, el Imperio Nova nunca entregará la Fuerza Nova. Dicho esto, no había nada más que discutir. Los ancianos sabían que el asunto estaba resuelto. Fue como pedirle a los Transformers que regalaran la chispa suprema. Te matarían primero. Te arrojarían a la forja planetaria y te asarían vivo. Después de un breve silencio, los ancianos dieron la orden. Todos los Transformers, prepárense para el salto espacio-temporal. Diríjanse al siguiente sistema estelar y busquen recursos. A sus órdenes, todos los buques de guerra de 10 kilómetros de largo rugieron y sus motores se encendieron mientras se preparaban para saltar. Pero en ese momento, sus sistemas de detección registraron múltiples legiones ingresando simultáneamente al sistema Xandarian. Aborta el salto. Al presentir que algo no iba bien, los ancianos detuvieron la flota. El resto de inmediato concentró toda su potencia en escanear el sistema. Pronto llegó un informe. Sistema Xandarian. Un ejército ha llegado a nuestras coordenadas. Tienen una nave insignia de 10 kilómetros y numerosas naves de guerra circulares. El anciano transmitió las imágenes escaneadas a cada terminal transformador, así como al coleccionista. En el momento en que el coleccionista los vio, saltó del susto. Es el ejército de Thanos. Esa es la nave insignia de Thanos, el Santuario Segundo. Tenemos que irnos ya. Estaba tan aterrorizado que casi saltó de su piel. Si preguntaras quién era el ser más poderoso e infame del universo, excluyendo a los dioses, sin duda era Thanos. Desde que destruyó la mitad de su planeta natal, ya había dominado incontables sistemas estelares. Hasta el día de hoy, Thanos ha masacrado a una población tras otra, dejando ríos de sangre tras de sí. Y si preguntabas quién era la fuerza principal que interfería en el nacimiento de los nuevos celestiales, solo había una respuesta: Thanos. En la línea temporal original, la Tierra solo sobrevivió unos años más gracias al chasquido de Thanos. Sin él, el planeta no habría durado ni 5 años. Se habría agrietado mucho antes. Sí, la Tierra misma era la cáscara. Mientras el coleccionista temblaba de miedo, los ancianos calcularon rápidamente el equilibrio de poder. Contaban con 10 ancianos, más de 200 Transformers y más de 50.000 tropas robóticas. Su flota contenía 20 naves de guerra del mismo tamaño que el Santuario Segundo de Thanos. Sin embargo, 8 de esas naves estaban repletas de recursos y no eran aptas para el combate. Su potencia de fuego tampoco estaba optimizada para la batalla. Aún así, los Transformers tenían una ventaja decisiva: la potencia de fuego. ¿Tienes una legión? Tenemos al menos 5. Y eso es solo en términos de números. La verdadera columna vertebral de la flota eran los 200 Transformers, cada uno de entre 15 y 20 metros de altura. Todos y cada uno de ellos podían igualar en capacidad de combate a los generales de Thanos. Así pues, cuando se hizo la comparación, la conclusión fue clara. Podemos ganar, pero perderíamos unos 30 Transformers. Si a eso le sumamos la pérdida de robots, no habría ninguna ganancia. Sí, sin fines de lucro. Para que no pelearan. Los Transformers eran prácticos. Si luchar significaba que Cybertron podía avanzar, lucharían. Pero si luchar significaba pérdidas sin ganancias, entonces olvídalo. No necesitaban orgullo. Mientras Cybertron prosperara, lucharían por él. Si no, se mantendrían al margen. Lorien les había dado la capacidad de atacar proactivamente, pero solo cuando su supervivencia estaba realmente en riesgo. No los había programado para ser héroes. No necesitaban salvar a nadie ni entrometerse en los asuntos de nadie. Lorien solo quería que los Transformers se fortalecieran por sí solos. Cualquiera o cosa que obstaculizara ese crecimiento, lucharían. Pero en ese momento, uno de los Transformers ancianos planteó un punto diferente: esperar. En el instante en que habló, los otros 9 ancianos giraron sus ojos de 100 metros hacia él. Después de realizar los cálculos, el anciano dijo: el coleccionista dijo que al ejército de Thanos le gusta masacrar al 50% de toda la vida. Y ahora han llegado a Xandar. Si el ejército de Thanos ha llegado para matarlos, podemos esperar hasta que ambos bandos hayan sufrido grandes pérdidas y luego atacar. Para la Fuerza Nova. En el momento en que se pronunciaron las palabras Nova Force, todos los ancianos se conmovieron. Y el coleccionista casi saltó de la sorpresa. Sí, así es. Thanos ha puesto sus miras en el Imperio Nova. Espera, Thanos va tras las gemas del infinito. Y el Imperio Nova está protegiendo a uno de ellos. Las palabras del coleccionista hicieron que todos los ancianos se volvieran hacia él nuevamente. ¿Qué son las gemas del infinito y por qué las quiere Thanos? Por un momento, el coleccionista se quedó paralizado.
Entonces se dio cuenta de que aún no les había explicado las gemas del infinito. Añadió rápidamente. Las gemas del infinito se formaron en los albores del universo y Thanos necesita eliminarlos. Entonces, para cuando terminó, los ancianos ya comprendían el significado de las piedras. No había nada más que explicar. Comenzó la votación. En tiempos de crisis, rescata al Imperio Nova y exige la Fuerza Nova y la gema del infinito. 10-0. Esta vez solo se emitieron 10 votos, ya que solo había 10 ancianos presentes. Pero se aprobó por unanimidad. Con la decisión tomada, los ancianos ordenaron a los Transformers que estuvieran listos para el combate y comenzaron a moverse lentamente hacia Xandar. Cuando llegaron, la nave insignia de Thanos, el Santuario Segundo, ya estaba estacionada a las puertas del Imperio Nova. Thanos se paró a bordo de su nave y declaró: entreguen la gema del infinito. Divídanse en 2 grupos y esperen el juicio final. La reina del Imperio Nova respiró hondo. Quería negociar, pero el Capitán Nova a su lado le dijo con firmeza: Thanos no negocia. Cuando entra en un sistema estelar, solo hay 2 resultados. O es expulsado, derrotado o masacra al 50% de la población. Sí, Thanos siempre cumplió su promesa. Si dijera que mataría a la mitad de tu familia, mataría exactamente a la mitad. Ni más. Ni menos. La reina apretó los puños con ira. ¿Podemos repelerlos?, preguntó. El capitán del Nova apretó los dientes. Haremos todo lo que podamos. Pero en realidad no había ninguna certeza. El ejército de Thanos era el más poderoso del universo. Hasta el día de hoy, jamás había sido derrotado. Se habían abierto paso a través de incontables sistemas, dejando solo devastación a su paso. Los Nova Corps no podían asegurar la victoria. La reina permaneció en silencio durante un largo rato antes de dar finalmente la orden. Movilizad la legión. Preparaos para contraatacar. Sí, Su Majestad. A su orden, uno de los ejércitos más poderosos de la galaxia comenzó a prepararse para la batalla. En el Santuario Segundo, Thanos observaba con calma. Extendió la mano y el enano negro le puso su espada de doble filo. Con un gesto del brazo, ordenó: ataque. De inmediato, Thanos lideró a su ejército en el asalto al Imperio Nova. Los enormes cañones del Santuario Segundo desataron una ráfaga de fuego, y el Imperio Nova respondió con la misma fuerza. Una de las 2 legiones más fuertes del universo se ha enfrentado frontalmente. El coleccionista, observando a través de la transmisión, quedó atónito. Rápidamente activó su equipo para grabar. Este material sería invaluable. El coleccionista quería conservar cada detalle. Mientras tanto, los ancianos analizaban la batalla tan rápido como sus mentes podían calcular. Momentos después, cuando el cañón principal del Santuario Segundo atravesó cada barrera y golpeó la torre donde residía la propia reina, un anciano habló con frialdad. Se acabó. Que todos los Transformers mantengan sus posiciones. Cuando el ejército de Thanos comience su masacre, rodéenlos. Los Transformers no eran tontos. Sabían que atacar ahora solo los convertiría en un objetivo. El momento de atacar con el mínimo de bajas sería cuando el ejército de Thanos se volviera contra los Nova Corps. Ese sería el momento de atacarlos, tomarlos por sorpresa, 2 contra 1. No era que los Transformers no pudieran ganar ahora. Simplemente querían asegurar las menores pérdidas posibles. Las 20 naves de guerra de 10 kilómetros de la flota de Transformers comenzaron a posicionarse. Los motores rugieron mientras cada Transformer se ponía en espera. Entonces, ante los grandes ojos del coleccionista, 3 ancianos comenzaron a transformarse. Sus enormes estructuras se movían rápidamente, pero su gran tamaño hacía que el proceso pareciera lento. Cuando se completó la transformación, el coleccionista quedó estupefacto. Los 3 ancianos se habían convertido en cañones de energía colosales, cada uno con un cañón de varios kilómetros de ancho. Eso sí que fue potencia de fuego. El cañón principal del Santuario Segundo solo medía unas pocas docenas, quizás 100 metros como máximo. Comparado con estos, no era nada. Una explosión de estos monstruos, ¿qué quedaría? Estás intentando volar Xandar junto con ellos. Gritó el coleccionista en estado de shock. Claro que no, explicó uno de los ancianos, aún humanoides. Se centrarán en el Santuario Segundo. El objetivo es centrar el fuego en la mayor amenaza. El coleccionista quedó anonadado. 3 cañones de energía con calibres de 1000 metros apuntando al Santuario Segundo. ¿Podría soportar tal fuego? Y aún quedaban 7 ancianos que no se habían transformado. Si todos se unieran, ¿sobreviviría Xandar? Por ahora, las 20 naves de guerra de los Transformers permanecían en el borde del sistema, esperando. Sus motores vibraban, listas para entrar en combate en cualquier momento.
En el campo de batalla de Xandar, el ejército de Thanos atravesó las defensas de Nova como un maremoto. ¡Ataquen! Rugió Thanos. Sus guerreros cayeron del cielo e inundaron la capital Nova. Y en ese momento, los ancianos de las afueras dieron su orden. Todos los Transformers, al ataque. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.